Bienvenidos queridos hermanos a este canal de evangelización, La Verdad, Padre Luis Toro. Hoy vamos a mirar un video de que por qué Jesús es Dios y por qué es nuestro Salvador. Como dice Juan 1:1, en el principio solamente existía Dios y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Ojalá cada uno de nosotros tomemos conciencia de que Jesús también es Dios y es nuestro Salvador. El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En el principio ya existía aquel que es la palabra. Y el que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él. Y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todo gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Queridísimos hermanos, hoy 25 de diciembre de 2022, Dios sale al paso a través de su palabra para indicarnos a nosotros los cristianos qué es lo que estamos celebrando en estos días. Porque anoche los cristianos estuvimos en vigilia esperando celebrar el nacimiento del niño, Dios, el Salvador del mundo. ¿Por qué Jesús es el Salvador? ¿Por qué? ¿Por qué no es Petronilo? ¿Por qué no es Pánfilo? ¿Por qué? O como dice también San Pablo, es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué? ¿Qué hay en él especial? ¿Y por qué ustedes y yo nos llamamos cristianos? ¿Por qué creemos en Cristo? ¿Por qué amamos a Cristo? ¿Por qué decimos servirle a Cristo? ¿Quién es Él? El Evangelio de hoy, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante, nos viene a expresar quién es ese Jesús, porque Él es el Salvador. Si el diablo tiene poder y el diablo está metido en el mundo y el diablo hace pecar al ser humano, ¿quién va a poder contra el diablo? ¿Quién lo va a dominar? ¿Y quién nos va a salvar de ese diablo si el diablo tiene más poder que nosotros?
Hoy la Biblia viene a presentar por qué Jesús es el Salvador y nos viene a salvar del diablo, siendo el diablo más poderoso que nosotros. Entonces, ¿quién es Jesús que viene a salvarnos, a rescatarnos de las garras del diablo? Escuchemos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí está la clave. ¿Por qué Jesús es Dios? ¿Por qué Jesús es el Salvador? Porque es Dios. ¿Por qué nos salvó de las garras del diablo? Porque es Dios. Y dice San Juan, ¿y cómo sabemos que es Dios? Porque ya existía desde el principio. Desde antes de la creación del mundo, Jesús ya existía. Entonces es Dios. Y no solamente porque Él existía antes de la creación del mundo. Ahorita van a ver cómo va a decir que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Entonces San Juan tiene un interés. San Juan tiene el interés de que el mundo entero sepa que nosotros celebramos este gran acontecimiento porque el Dios Todopoderoso, primero, el que es eterno, ya existía desde antes de la creación del mundo. Segundo, el Dios Todopoderoso que hizo todas las cosas con el poder de su palabra, ese mismo Dios fue el que nos creó, pero no solamente nos creó. Nos ama tanto que ha tomado la decisión de vivir con nosotros. Al punto que el versículo 14, ya lo vamos a escuchar, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces hay una buena noticia. Hay algo para celebrar toda la vida, todos los días de nuestra vida. No solamente, hermano, la buena noticia no solamente es que Dios es todopoderoso, que es eterno, que todo lo puede, que está en todas partes al mismo tiempo, que todo lo ve. No, no solamente eso. La buena noticia es que ese Dios no está lejano de nosotros. No es un Dios indiferente de lo que te pasa a ti, de lo que me pasa a mí. No es un Dios que nos creó y nos tiró a la basura y nos lo dejó en el abandono. No es un Dios que se despreocupa de nosotros y verán cómo hacen para salvarse. No, es un Dios que es amor y porque nos ama no solamente nos creó, porque nos ama al ver cómo el diablo nos ha estropeado a causa del pecado y cómo el diablo nos quiere llevar al infierno. Él mismo, en persona, viene, se hace hombre, se encarna, se hace uno de nosotros para estar cerca de nosotros más todavía. O sea, mejor se lo expreso de esta manera, para que ustedes y yo tengamos la convicción plena, sin dudar un segundo, que el Dios Todopoderoso camina conmigo, me lleva de la mano, no me abandona, en las buenas y en las malas, Él está conmigo. O como las huellas de la arena, ¿alguna vez han leído las huellas de la arena? De aquel hombre que va pasando y cuando va pasando en un momento difícil, él va con Dios. Pero él va pasando en un momento difícil, según el sueño, y cuando pasa el momento difícil, mira para atrás y ve que antes de llegar al momento difícil estaban dos pares de huellas, la de él y la de Dios. Pero cuando está en el momento difícil, ve un solo par de huellas y él supone que es la huella de él. Después que pasa el momento difícil, ve para atrás y ve a que al pasar las pruebas, las dificultades, ve otra vez los dos pares de huellas y dice, conclusión, antes de tener las pruebas y las dificultades en la vida, Dios estaba conmigo. En las dificultades de la vida, Dios me abandonó y después que pasaron las dificultades, Dios vuelve a estar conmigo. Y le reclama a Dios. Y él le dice, Señor, ¿cómo se le ocurre que cuando más te necesitaba, me abandonaste? Y le dice Dios, ¿por qué? Yo nunca te he abandonado. Le dice, Señor, mira, antes de las dificultades, dos pares de huellas, las tuyas y las mías. En las dificultades, un solo par de huellas, las mías. ¿Qué te hiciste? ¿Para dónde te fuiste? ¿Por qué me abandonaste en ese momento, cuando más te necesitaba? Y Dios le pone la mano por el hombro y le dice, hijo, estás equivocado. En el momento difícil viste un solo par de huellas que eran las mías. Y le dice, ¿y yo? Tú lo cargaba yo en mis manos. Lo llevaba en mis manos.
Cuando la Biblia presenta que Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros, es para que nos demos cuenta que Él está tan, pero tan cercano a nosotros, que no nos ha abandonado en los momentos difíciles, más todavía que nos lleva en sus brazos. Y dice Pablo, convencido de eso, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Nos hacemos uno. Y Jesús dice, quien coma mi cuerpo y beba mi sangre, permanece Él en mí y yo en Él. Uno solo, nos hacemos uno con Jesús. ¿La idea cuál es? La idea no es solamente creer en Dios, no, hermanos, que el diablo también cree en Dios. La idea es, si yo creo en ese Dios, me uno a ese Dios. Por medio del bautismo nos unimos a ese Dios. Pero yo tengo que permanecer unido a ese Dios. Pero no solamente debo permanecer unido a ese Dios, para eso es la comunión, para estar en común unión con Él. Quien me come, permanece Él en mí y yo en Él. Sino que algo más, hermanos. Debemos creerlo convencidamente, sin dudar, sin titubear. En las buenas y en las malas estoy con Dios. Estoy con Dios. No me importa. Vengan problemas, vengan. Vengan tormentas, vengan. Estoy convencido que Dios está conmigo. En el momento en que los apóstoles dudaron de que Jesús estaba con ellos, fue en una barca donde estaba la tormenta y Jesús estaba dormido. Y ellos dudaron. Para mostrarnos que la persona incrédula, porque Jesús le dice, ¿por qué dudaron, hombres de poca fe? Que la persona que no tiene una fe firme, titubea, duda en los momentos difíciles de la vida, pensando que Dios los ha abandonado o está dormido. La buena noticia de hoy es que Dios no está dormido, que Dios no está lejos, es un Dios lejano, sino que al contrario, es el Emmanuel, el Dios cercano. El mismo Dios eterno, creador de todas las cosas, es el que se encarnó y habita con nosotros. No vamos a morir y no hemos experimentado la cercanía, la compañía, la comunión con ese Dios. Dios no quiere que nos llegue la muerte y no hayamos experimentado ese encuentro personal con el Señor. Si Él vino, es para tener un encuentro personalizado con cada uno de nosotros. Y ese encuentro no puede suceder si no es en la oración y si no es en la Eucaristía. En la oración y en la Eucaristía tenemos ese encuentro personal con el Señor. De manera especial en el Santísimo Sacramento del altar, en la Eucaristía, donde Jesús se nos da. Esto es mi cuerpo. Yo soy el pan. Y quien me coma, vivirá por mí. Quien me coma, vivirá por mí. Juan 6, 58. 57 y 58. Quien me coma, vivirá por mí. Es necesario nosotros comer a Cristo, recibirlo a la luz de la fe en primer lugar. Por eso entonces San Juan dice, en el principio, otra vez. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era con Dios, el Padre es Dios. Y el Verbo, que es Jesús, también es Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios. En el principio era el Verbo estaba con, vean dos personas, estaba con el Padre, que es Dios. Y el Verbo era Dios. Y escuche lo que viene. Este era en el principio con Dios. Existía desde el principio. Antes de venir al vientre de María, ya existía y ya era Dios. Y cuando viene al vientre de María, sigue existiendo y sigue siendo Dios. Y cuando nace del vientre de María, sigue existiendo y sigue siendo Dios, porque Dios no ha dejado de existir en ningún momento. Hay algunos protestantes que piensan que Dios dejó de existir en el momento que se encarnó de la Virgen María, y en el momento en que María parió, Dios dejó de existir. Y por eso María no pudo parir a Dios, porque Dios dejó de existir desde cuando se encarnó de la Virgen María a cuando nació de la Virgen María. Ahí ya Dios dejó de existir. No, Él existe desde antes de la creación del mundo, desde antes de encarnarse en la Virgen María, existe en el vientre de la Virgen María y existe después que nace del vientre de la Virgen María, después que muere, existe Dios. Dios existe desde siempre y para siempre. No ha dejado de existir y no dejará de existir un momento. Entonces, en el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios. ¿Cuál Dios? ¿Un Dios chiquito?
o un Dios poderoso? Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Un Dios chiquito o un Dios grande? Otra vez. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Cuál Dios? ¿Cuál fue el Dios que existía desde antes de la creación del mundo? ¿Cuál es el Dios que se encarnó de la Virgen María? Este Dios. ¿Otra vez? Todas las cosas por Él fueron hechas. Esta es la buena noticia. Creámoslo. Todas las cosas fueron hechas por Él. Todas las cosas. Y escuche lo que viene. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el principio de todas las cosas. Ahora, ese Dios tan grande en que todos creemos, versículo 14, ¿qué pasó con ese Dios? Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquí está. Ese todopoderoso es el mismo que nació de la Virgen María hecho carne. No dejó de ser Dios, se encarnó en el vientre de la Virgen María. Y cuando María entonces dio a luz a su hijo, nos trajo al Dios cercano, al Emmanuel. Hermanos, no creer esto es vivir sin Dios. Hermanos, no tener esa cercanía con el Dios no lejano, sino el Dios que para estar cerca a nosotros se encarnó, es ser ateo. Es perder el tiempo y es perder la vida, decir yo creo en Cristo, yo soy cristiano, pero no tener ese encuentro personal con el Dios que se encarnó. La pregunta es, cristiano, pregunto, ¿dónde usted se encuentra con ese Dios? ¿Cada cuánto usted se encuentra con ese Dios? Ese Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero ¿cuál es la queja de ese Dios? Ese Dios dice, yo hice todo. Los creé de la nada, los formé de la nada. Los traje a este mundo, le organicé un sol, una luna, una estrella, un paraíso terrenal. Los puse en medio de un lugar ya preparado. Les busqué un papá, les busqué una mamá, los traje a este mundo. Y para que pudiesen sentir mi presencia, me encarné con ellos, caminé con ellos, viví con ellos, estoy con ellos cercano. Pero algo ha pasado. Versículo 10, la queja de Dios. Ha pasado algo. Escuchen, ¿cuál es la queja de Dios? En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. En el mundo estaba, se encarnó. Y el mundo fue hecho por Él. Ustedes y yo fuimos hechos por Él. Pero escuchen la queja de Dios. Pero el mundo no le conoció. ¿Cuál es la queja de Dios? ¿Otra vez? Pero el mundo no le conoció. ¿Cuál es la queja de Dios? ¿Otra vez? Pero el mundo no le conoció. Jesús se encarnó, pero el mundo no le conoció. Y esa es la queja. Usted y yo, que estamos en el mundo, todavía no hemos tenido un encuentro personal con Cristo al punto de conocer quién es Él, de experimentar su poderío, su grandeza, su amor, su cercanía, de reconocerlo como Dios. Podría decirlo en castellano. ¿Qué pasa con los cristianos de hoy? Los cristianos de hoy tienen un concepto de Dios. Mejor todavía, los cristianos de hoy tienen una idea de Dios. Y déjenme decirle que Dios no es una idea. Y déjenme decirle que Dios no es un concepto. Dios quiere algo más. Hoy en el Evangelio Dios quiere algo más. Que usted y yo nos quitemos a Dios idea, a Dios concepto, y experimentemos en nuestra vida un Dios encarnado, un Dios que está cercano, un Dios que es persona,
un Dios que me acompaña, un Dios que vive junto a mí, que no me abandone, que yo pueda contar con Él en las buenas para decirle gracias, bendito sea por estar a mi lado y ayudarme. En las malas para decirle solo confío en ti y si tú no vienes en mi auxilio, pobre de mí. Entonces debo tener una experiencia con ese Dios. ¿Por qué le digo que para los cristianos en el siglo XXI Dios es una idea? La prueba está con el coronavirus, con la pandemia. ¿Qué pasó a ser Dios para los obispos, para los curas, para los laicos, para los cristianos en el mundo? Pasó a ser una simple idea, un simple concepto. Pero el Dios cercano, poderoso, que con su palabra hizo todas las cosas, que te protege, que me cuida, que es el dueño de mi vida, ese Dios dejó de existir en los cristianos. En la pandemia, los obispos, los curas cerraron las iglesias, porque el Dios idea que tenían, ese Dios no estaba cercano, no era real, era ficticio, era concepto. En el seminario le dieron conceptos de Dios, le dieron ideas de Dios, pensamientos sobre Dios, pero nunca tuvieron una experiencia del Dios vivo, capaz de caminar conmigo en medio de un mundo cundido por la pandemia, por un virus, y un Dios capaz de protegerme a mí para que o no me diera el virus, o para curarme del virus, o para que si tenía que morirme de ese virus, porque tenía que morirme algún día, ese Dios iba a estar conmigo en la hora de mi muerte y ese Dios me iba a tomar después de muerto para llevarme al cielo. Vean cómo el mundo de hoy no tiene el encuentro personal con Cristo. El Dios, ese mismo Dios que vino, dice la Biblia, el mundo no lo aceptó. Escuche, otra vez. El 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En pleno siglo XXI el mundo no conoció a Cristo. Si hubiesen conocido a Cristo, los obispos y los sacerdotes le hubiesen dicho al pueblo, Cristo está vivo en la hostia. Él es Dios, no ha perdido poder. Él te puede sanar, te puede proteger y si te muere, te puede llevar al cielo. Vamos a la Eucaristía a pedirle a Él que destruya el virus, que nos proteja, que nos salve, si nos tenemos que morir. Pero eso no sucedió. Dijeron, cerremos las iglesias, porque Dios para nosotros es un concepto, es una idea, no es una persona que está en la Eucaristía. Es mentira, es una falsedad. ¡Qué desgracia más grande! El mundo no lo conoció, y ustedes y yo somos testigos de que el mundo no lo conoció. Y que no lo conoce, no saben quién es Jesús. ¿Y cuál es la intención de Juan hoy en el Evangelio? ¿Y cuál es la intención mía como sacerdote del Dios Altísimo? Que ustedes conozcan a ese Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, el Dios que se encarnó, que camina con el pueblo, que te cuida, que te protege, que te acompaña. ¿Por qué no lo tiene una experiencia de Dios? ¿Qué pasa? Y no me vengan con el cuento de que no, que ese Dios no podía salvarnos del coronavirus. Se lo he dicho 1000 veces y se lo vuelvo a repetir. Vayan a mi pueblo. A ver qué pasó. Ese Dios que no es una idea, que no es un concepto, ese Dios nos protegió. Reto a cualquier persona en el mundo que venga a Puerto Nuevo y mire si es verdad o mentiras. Y ustedes, cuando yo llegué aquí, ustedes nunca me vieron con tapabocas. Ustedes nunca me vieron poner la vacuna, ni decirle a ustedes que se pusieran la vacuna. Siempre les prediqué a ese Dios, y ustedes son testigos. ¿Lo vieron o no lo vieron? No es un Dios idea, no es un Dios concepto, es un Dios real, presente. Cuando el mundo estaba arrodillado ante una enfermedad, nosotros estábamos de pie, porque sabíamos que Dios estaba con nosotros. Pruebas tengo, reto a cualquiera, sea obispo, sea ateo, sea presidente, sean médicos, sean doctores, científicos, vengan a la prueba a ver qué pasó. Vengan a la prueba a ver qué fue lo que pasó. O qué les di yo, qué secreto les di yo, o qué medicina les di yo a esa gente para que no se murieran de coronavirus. Lo único que les dije fue, hay un Dios vivo capaz
de curarnos, capaz de salvarnos. Y ese Dios no me falló. No me falló. La muestra un botón. Vayan, miren Puerto Nuevo. ¿Cuántos se murieron? Aquí en la Florida. Cuando en el mundo entero morían cantidad de personas sin conocer al Dios vivo, al Dios poderoso. Entonces, queridos hermanos, hoy la queja de Dios es que vino al mundo y hay cantidad de cristianos, pero no le conocieron. Cantidad de curas, pero no le conocieron. Cantidad de obispos, pero no le conocieron. ¡Qué desgracia más grande! Que Dios haya hecho todo para venir a nosotros y que nosotros no tengamos la valentía o la fe para encontrarnos con ese Dios, para creer en ese Dios y para extasiarnos con la compañía de ese Dios y caminar en medio de las dificultades con ese Dios. ¿Saben qué? El Salmo 91 era una de las experiencias que me ayudó a mí a vivirla. Yo todos los días oraba con el Salmo 91 y oraba con el pueblo y le decía, leamos el Salmo 91. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra de lo Omnipotente, o sea que reconoce que Dios está cerca y está con nosotros. Dile al Señor, refugio mío, escuche, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. No eres una idea, no eres un concepto, eres una persona. Dios mío, confío en ti. ¿Por qué no lo experimentamos? ¿Por qué no lo gustamos? Tú que habitas al amparo del Altísimo. Eso es lo que tenemos que hacer. Si existe un Dios y es un Dios cercano, si no es una idea y es un concepto, yo habito a la sombra del Altísimo, que vivo bajo la sombra del Omnipotente. Dile al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. ¿Por qué no experimentar eso? Y si vivimos bajo la cobija de ese Dios, no tenemos miedo a nada ni a nadie. Caerán a tu izquierda 1000, 10.000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados. Porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste el Altísimo por defensa. No se acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles le ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. ¡Ah, bárbaro! ¿Cuándo vamos a creer en ese Dios? ¿Después que se mueran? No, hermano, no. Si ustedes no creen en ese Dios, estoy perdiendo yo el tiempo. Y si Dios me envió a mí aquí, a esta comunidad, a predicarles su palabra, es para que crean en ese Dios. Y si ustedes no quieren creer en ese Dios, he perdido el tiempo. Y si ustedes no conocen a ese Dios, perdieron el tiempo. ¿Para qué vamos? ¿Para qué vivir? ¿Para qué ser cristiano? ¿Para qué venir a misa? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero Dios se queja. Versículo 10. Si quiere, léalo desde el 9. Escuche desde el 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Venía a este mundo, vino a este mundo. ¿Pero qué pasó? En el mundo estaba. Y en el mundo estaba, y en el mundo está. Y el mundo fue hecho por él. El mundo fue hecho por él, es el Dios todopoderoso. Pero el mundo no le conoció. El mundo no conoce a Cristo. Los cristianos no conocen a Cristo. Los curas no conocen a Cristo. Los obispos no conocen a Cristo. El mundo no los conoció. No lo conoció. Y escuche lo que viene. A lo suyo vino. A lo suyo vino. A los cristianos, a los creyentes, a los seres humanos vino. Y los suyos no le recibieron. La queja. Los suyos no lo recibieron. ¿No lo han visto en la iglesia? Católicos que no reciben a Cristo, no comulgan. Dentro de esos católicos que no reciben a Cristo puede ser usted, que tiene 1000 años sin confesarse, 1000 años sin comulgar, o que ni siquiera ha hecho la primera comunión, o que se metió a protestante y no quiere recibirlo. Los suyos no lo recibieron. Mire el dolor de Dios. Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron.
¿Quiénes son los suyos? Nosotros, que lo hemos abandonado, que no lo hemos recibido de verdad, con fe. Los suyos no lo recibieron, pero Padre, yo voy a misa y comulgo todos los domingos. Está bien, pero pregunto, ¿y cómo lo recibe? Como los protestantes, creyendo que es un mero símbolo. Y los suyos no lo recibieron. Usted va a misa y comulga, pero ¿con qué fe lo recibe? ¿Sabe a quién está recibiendo? ¿Cree que está recibiendo a Dios? Al Dios encarnado. Esta es mi carne, tomen, coman. Esto es mi cuerpo. Al Dios encarnado, a la palabra de Dios hecha carne. ¿Cree que en ese pedazo de pan está la palabra de Dios hecha carne? ¿O cree que en ese pan es un mero símbolo? ¿Cómo lo está recibiendo? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y cuando usted comulga, ¿qué hace? Se sienta a orar, se sienta a gustar ese encuentro personal con Dios. Señor, tú estás en mí y yo en ti. ¡Qué maravilla! Eres el Dios cercano, el que no me abandona. Eres el creador del cielo y de la tierra, el que ya existía desde antes de la creación del mundo. Aquel que con su palabra hizo todas las cosas. Tú en mí y yo en ti. ¿A eso se sienta cuando comulgas? Mentira. Cuando comulgas te sientas a ver si la hija de la vecina está preñada o no está preñada. Si vino Petronilo o Pánfilo. Si aquel se está quedando dormido. Si el otro está hablando. Está pendiente del hijo que está jugando para que esto y aquello. Están distraídos. El diablo les roba la oportunidad de estar con él. Vino a los suyos. Y en cada Eucaristía viene a los suyos. Y los suyos no los reciben. Se está cumpliendo las Escrituras. Se está cumpliendo las Escrituras. Sigue otra vez lamentándose Jesús. Por eso Pablo dice, el que coma de este pan y beba de este cáliz sin reconocer el cuerpo de Cristo, se traga su propia condenación. ¿Por qué? ¿Cuál es la queja? Que lo estamos recibiendo sin reconocer que ahí está Cristo. Si lo reconociera, yo no me sentaría a hablar con el otro ni a mandar mensajes en el teléfono. Tampoco me sentaría a quedarme dormido en la banca. Me sentaría a dejar que Él viva en mí y yo en Él. Esa debería ser la experiencia. Pero nos falta la convicción de creer quién es Jesús y para qué vino al mundo. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante, San Pablo lo viene... o el autor cristiano, uno dice que San Pablo, otro que un discípulo de San Pablo, bueno, yo no voy a pelear por eso. El autor cristiano dice que precisamente ese Jesús que usted y yo hoy estamos celebrando su nacimiento, es Dios como el Padre. Y no cualquier Dios, vuelve a decir que es el Todopoderoso. Por algo lo pone también la segunda lectura del día de hoy. Escúchenlo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios Padre, el Dios Padre habló en otro tiempo por medio de nuestros padres y los profetas. En estos postreros días, hoy estamos celebrando eso. Nos ha hablado Dios nos ha hablado por el Hijo. Y ahora vamos a ver quién es el Hijo. ¿El Hijo es Dios o no es Dios? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es Dios. El Hijo, por el Hijo y con el Hijo hizo el universo. Es Dios. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. O sea que el Hijo es Dios como el Padre, la imagen misma y la impronta de su sustancia. El Hijo es Dios como el Padre es Dios. No me pierda esto. San Juan lo dice en el capítulo 5, versículo 21. En el capítulo 5, versículo 21, San Juan viene a mostrar que el Padre es Dios y que el Hijo es Dios. Y que se encarnó en el vientre de la Virgen María, no fue el Padre, fue el Hijo, que es Dios.
y que se hace cercano a nosotros. Escuche, Porque como el Padre aquí está el Padre, que es Dios. Así como el Padre, levanta a los muertos, Él es Dios. ¿Cómo sabemos que Dios levanta a los muertos? y les da vida, ¿Cómo sabemos que es Dios? Porque a los muertos les da vida. Eso solamente lo puede hacer Dios. Aquí está el Padre. Dios Padre es capaz de levantar a los muertos. Pero ahora vamos a ver el Hijo, el que la Virgen María parió. A ver si es también Dios o no. A ver si María entonces parió a Dios o no. Porque el Hijo es Dios o no es Dios. Escuche. así también el Hijo, Así también el Hijo, a los que quiere, a los que quiere, porque Él es Dios, da vida. da vida. El Hijo de Dios, el Padre de Dios, pero el Padre no fue el que se encarnó el Hijo. Y el Padre Dios y el Hijo Dios. El versículo 23, no, el 26, perdón, el 26. El versículo 26 vuelve a decir que el Padre es Dios y que el Hijo es Dios y que ese Dios es el cercano, el Emmanuel, Dios con nosotros. Escuche. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. el Padre nadie lo creó, tiene vida en sí mismo. Pero el Hijo nadie lo creó, tiene vida en sí mismo. El Padre da la vida a los muertos, el Hijo da la vida a los muertos. El Padre es Dios, el Hijo es Dios. Ese que se encarnó en el vientre de María, ese que nació de la Virgen María, es Dios. Y usted y yo debemos creerlo y disfrutarlo. Creerlo y disfrutarlo. ¿Por qué no lo disfrutamos? Porque no estamos convencidos que ese es Dios. Por eso nos da, cuando nos confesamos a veces quedamos dudando, ¿será que Dios me perdonó? ¿Será que no me perdonó? Porque todavía no estamos convencidos que Dios, no creemos en su palabra, si Él está en la hostia o no. Cuando Él dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo, esto es mi cuerpo, ¿será verdad? ¿Será mentira? Porque no estamos convencidos que Dios, si estuviéramos convencidos que Dios, lo aceptaríamos a ciegas. Si Él dijo, esto es mi cuerpo, ese es su cuerpo. Si Él dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo, Él es el pan vivo bajado del cielo, porque Él es Dios, lo creo. Nos falta creer en eso. Ese es el problema que tenemos. Hay ausencia de convicción, hay una fe vacía, hay una fe superficial, hay una fe por encima. Necesitamos profundizar en la fe, remamar adentro. Te vas a morir con una fe niña, con una fe vacía, con una fe superficial. ¿Por qué? Si eres creyente, ¿por qué no crees de verdad? Si eres creyente, ¿por qué no apuestas a lo que crees? Si eres creyente, ¿por qué no vives lo que crees? Si eres creyente, ¿por qué no predicas lo que crees? Si eres creyente, ¿por qué no apuestas a ese Dios? Creo en ese Dios, apuesto. A ciegas, ¿por qué no lo hago? Sigue entonces hablando Hebreos, capítulo 1, vamos como en el 3, ¿verdad? En la imprenta. Pase al 9, Escuche. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Jesucristo ha amado la justicia y aborrecido la maldad. Escuche. Por lo cual te ungió Dios. El Padre Dios ungió a Jesús. Por el cual te ungió Dios. El Dios tuyo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios. Con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio, Ese Dios, Emmanuel, el que la Virgen María parió, en el principio fundaste la tierra. hizo la tierra. Ese Dios, Jesucristo es Dios, hizo la tierra. Y los cielos son obra de tus manos. Y los cielos son obra de sus manos. Es Dios el que parió a la Virgen María. Por eso estamos felices, por eso estamos contentos, por eso no tenemos miedo, por eso nos enfrentamos al mundo y nos enfrentamos al diablo, seguros de que estamos con Dios. Él es el Emmanuel, Dios cercano, no estamos solos, estamos guapos y acompañados. Ellos perecerán, mas tú permaneces. El mundo perecerá, pero Dios permanece. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura,
y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Ese es Jesús, ese es tu Dios, ese es mi Dios, Él permanece. Queridos hermanos, que estás trabajando en el campo, no estás solo, ahí está tu Dios. Habla con tu Dios en el campo, habla con tu Dios en el campo. Dígale: Señor, bendice a mis hijos que están en la casa, a mi esposa, ayúdala. Señor, ayúdame, estoy cansado, te ofrezco este cansancio. Tengo hambre, te ofrezco esta hambre. Tengo sed, te ofrezco este sacrificio por la salvación del mundo. Háblale: Señor, protéjame de cualquier culebra que haya por allí, de cualquier animal, de cualquier enemigo. Señor, gracias por estar conmigo. Gracias por darme la salud y poder trabajar. Gracias por darme la inteligencia de saber cómo trabajar. Bendito sea, Señor, porque puedo caminar, porque puedo hacer las cosas. Bendito sea. ¿Qué estás haciendo comida? ¿Estás en la casa cocinando? Ahí está tu Dios. Háblale a tu Dios. ¿Qué pasa, hermano? Pasa el día y no le hablas a Dios. Pasa el día, Dios contigo, el Emmanuel, Dios con nosotros. Él camina a tu lado, a ver y espera en qué momento le vas a hablar y no le hablas. ¿En qué momento le va a pedir? No le pide. ¿En qué momento le vas a dar gracias? No le das gracias. Te olvidas de que Dios existe. Camina como si Dios no estuviera a su lado. Vive como si Dios no existiera. ¿Dónde está tu fe? Si hoy viniste a misa y te preguntas, ¿qué te pide Dios? Que seas consciente de que Él es Dios, no lejano, cercano, Emmanuel, que vive contigo, que camina contigo, que duerme contigo, que se baña contigo, que está contigo cuando se baña, mejor para que me entienda, que duerme cuando tú duermes, Él está a tu lado y vela tu sueño, que en todo momento, en toda circunstancia y en todo tiempo, esté donde esté, ahí está tu Dios. ¿Por qué no lo disfrutas? Que si estás en la cárcel, a lo mejor algún preso me escuche. Estás en la cárcel, ahí está tu Dios. A lo mejor algún secuestrado me escuche, que lo secuestró la guerrilla y lo tienen por allá, quién sabe dónde. Ahí está tu Dios. Que estás en un hospital, ahí está tu Dios. Que estás en la calle, ahí está tu Dios. Que estás perdido por allá, se perdió en la montaña, ahí está tu Dios. ¿Dónde vas a ir que no esté tu Dios? ¿Y cuál Dios? El Todopoderoso. Nada, ¿no? Nada. El Todopoderoso. El que te hizo, el que te alimenta, el que te cuida, el que te protege, el que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Vaya, si lo creyéramos, ¿cómo viviríamos? Felices. Felices, moriríamos de amor, moriríamos de alegría y de gozo de sabernos acompañados, protegidos por ese Dios que estamos esperando. Para eso es el Evangelio, precisamente para eso Cristo vino al mundo. Pero la queja es, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. El mundo no lo conoció. Oye, hermanos, que no lo conozcan los políticos, pero tú tienes que conocerlo. Que no lo conozcan los paganos, pero tú tienes que conocerlo. Que no lo conozcan a lo mejor la gente que anda por allá perdido en los vicios, en el alcohol, en la prostitución, en el mundo, pero tú sí tienes que conocerlo. ¿Qué vas a hacer? Y eres amigo de ese Dios, se siente protegido y acompañado por Él, siente que es el amigo que nunca falla. Algo está pasando. Algo está pasando. ¿Por qué tiene miedo en la noche? ¿Por qué no puede dormir con la luz apagada? ¿Por qué le da miedo quedarse solo, quedarse sola? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tiene miedo ante una amenaza que le hicieron? ¿Por qué tiene miedo ante los hombres? ¿Por qué tiene miedo a morir? ¿Por qué? No tengan miedo a los que matan el cuerpo, dice Dios. Ténganle miedo a los que pueden matar el alma. No le tengan miedo, que lo van a matar el cuerpo. Bueno, un día me tengo que morir y no me voy a morir antes de tiempo. El día que me toque me muero, me voy. No hay ningún problema. ¿Pero por qué tener miedo? ¿Por qué no quiere ir a ver a un muerto porque le da miedo morirse? ¿Tiene terror a la muerte? Algo está pasando. No sabes la noticia, la buena noticia. Se la digo en secreto. Hay un Dios todopoderoso que te ama. Hay un amigo que nunca falla. Dios. Quiere estar contigo. Quiere caminar a tu lado. Te quiere ayudar. Te quiere bendecir. Te quiere proteger. Ánimo, busca ese Dios,
ama a ese Dios, tenga un encuentro con ese Dios. ¿Por qué los niños no quieren ir a misa? ¿Por qué no quieren ir a la catequesis? Porque nunca han tenido un encuentro con Dios. Porque papá y mamá no le enseñaron a tener un encuentro con Dios. ¿Por qué ustedes mismos? ¿Cuántos años tiene usted de ser cristiano, de ser creyente? Tiene 1000 años. ¿Y por qué a veces no va a misa? Porque tengo pereza, porque no me gusta, porque no me nace. ¿Usted no se da cuenta que la mayoría de gente no va a misa porque no le nace, porque no le gusta? ¡Mentira! Es porque no ha tenido un encuentro con Dios. Es porque no sabe que ahí está Dios. No sabe que ahí le puede dar culto de adoración a Dios. No sabe que ahí estás teniendo esa amistad profunda con Dios y ese encuentro con el que te ama. No sabe a qué viene a misa. Hay gente que viene a misa y no sabe para qué. No sabe para qué. Es más, hay gente que entra a la iglesia y no sabe que ahí está Dios. Que ahí está el Emmanuel, el que dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Lo que dijo Juan, la palabra se hizo carne. No sabe que ahí está la palabra hecha carne. No lo sabe. Y habitó entre nosotros. Habita entre nosotros. Ahí está. No lo saben. Entran a la iglesia como perro por su casa. Hacen lo que quieren en la iglesia y no saben que ahí está Dios. Entran y se van, no lo saludan. Hay personas incluso que llegan ante una imagen primero antes que ir ante el Santísimo. No reconocen a Dios. Entonces, ¿qué pasa? No, nosotros tenemos las imágenes que nos representan, pero tenemos a Dios vivo aquí. Y antes de ir a una imagen yo tengo que ir al Santísimo. Ahí está Dios. Y debo ahí abandonarme totalmente en sus manos. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Qué lindo es estar contigo. Nadie tiene esa oportunidad. Solo nosotros tenemos la oportunidad de estar tan cercanos a Dios, de estar con Él. Católicos, los protestantes que se llaman cristianos evangélicos no tienen la oportunidad de estar con el Dios Emmanuel encarnado, con la palabra hecha carne que habita entre nosotros, con el pan vivo bajado del cielo, con el Dios cercano. Ellos no pueden, no lo tienen. Ellos andan por el mundo vagando como cualquier otra persona. Dios existe, ¿a dónde estará? ¿Quién será Dios? Allá, lejano, un Dios. Pero ustedes y yo no. Usted y yo tenemos un Dios cercano, un Dios que incluso, como Él dice, quien me come vivirá por mí. Podemos recibirlo y podemos decir como Pablo, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Es un reto, es una tarea, hagámoslo. Si no lo hacemos, hemos perdido el tiempo, hemos perdido la vida. Ese que era la palabra de la luz del mundo y las tinieblas no quisieron recibirle. Él que es el Todopoderoso, el dueño de todo, vino al mundo y el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Qué triste. Papá Dios, a través de tu palabra nos damos cuenta que tú no eres un Dios lejano, eres un Dios cercano. No me quiero morir sin tener una experiencia contigo. Ya, de una vez y para siempre quítame la idea de Dios, el concepto que tengo de Dios y ayúdame a tener un Dios encarnado, persona, amigo, que nunca falla, un Dios que está conmigo en todo momento, las 24 horas del día, en las buenas y en las malas. Ayúdame a conocerte para amarte, amarte para servirte. Señor, ayúdame a no perder esta vida en cosas materiales, en cosas mundanas. Ayúdame a encontrarte, ayúdame a deleitarme con tu presencia y a sentirme feliz, seguro, confiado, como dice el salmista en el Salmo 91, sabiendo de que estoy bajo el amparo del Altísimo, bajo la sombra del Todopoderoso, y que tú me proteges de día y de noche de las pandemias, de las pestes, del enemigo, que caerán 1000 a mi derecha y 10.000 a la izquierda, pero que yo me veré protegido por ti. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. A los que nos siguen a través de las redes sociales y a los que no les he dado la feliz Navidad y próspero año nuevo. Feliz Navidad, que ese niño que es el Emmanuel, Dios cercano, el Dios encarnado, viva en su corazón y tú puedas disfrutar de esa compañía a lo largo de toda su vida. Amén.